O Trilhas da Democracia de hoje inicia uma série especial comemorativa das suas 250 edições que transcorreram aí os anos de 2019 até 2023 e serão três convidados nos próximos 3 finais de semana dessa série especial, 3 intelectuais argentinos do campo da esquerda, obviamente, que nos iluminam com as suas reflexões críticas. Dando início a essa série, com muita satisfação, que o Trilhas recebe o economista, professor da Universidade de Buenos Aires, Cláudio Katz, que acaba de publicar no seu novo livro, intitulado La Crisis del Sistema Imperial. Vocês vão poder ver agora exatamente a capa desse livro, que foi publicado pela editora Jacobin, de Buenos Aires. Cláudio, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. É um enorme prazer recebê-lo para dialogar sobre esse livro e também sobre outras questões que dizem respeito à conjuntura política latino-americana e à conjuntura argentina. Seja muito bem-vindo, Cláudio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes el programa, intercambiando ideas, las que les parezcan oportunas, y conversaremos, como siempre. Cláudio, você é um pensador, isso ficou claro nesse seu mais recente livro, que procura refletir sobre o sistema imperial, marcando uma distância em relação às visões ortodoxas que procuram estabelecer uma relação de continuidade com as reflexões de Lenin do início do século XX sobre o fenômeno do imperialismo. Da mesma maneira, procura se afastar das teses globalistas que descartam por completo a própria questão do imperialismo e da existência do imperialismo. Você trata, no decorrer dos vários artigos que compõem o livro, do Império Estadunidense, da ascensão econômica estonteante dos chineses, da prudente geopolítica dos chineses e da Rússia, que você denomina como um império não hegemônico em formação, além de capítulos que se debruçam sobre o Oriente Médio, Ucrânia e assim por diante, né? A pergunta que eu te faço, né, e eu acho que essa seria a oportunidade para você também apresentar o livro ao público brasileiro que ainda não entrou em contato com o teu livro, é se há uma mutação emergente na direção de um sistema multipolar, ou, na verdade, nós vivemos numa situação de desordem global que continuará a produzir uma série de guerras como aquelas que continuam a acontecer na Ucrânia e que nos abalaram profundamente no Oriente Médio, entre Israel e Palestina, ou, na verdade, as duas partes da pergunta se combinam. E gostaria que você também dissesse qual a posição anti-imperialista consequente que deve ser assumida pelas forças de esquerda, particularmente aquelas situadas no nosso continente latino-americano. Por favor, Cláudio. Bueno, mi punto de partida es resaltar la importancia del concepto imperialismo, volver a subrayar la gravitación que tiene el imperialismo como un dispositivo que garantiza la subsistencia del sistema capitalista. El capitalismo y el imperialismo
son dos conceptos distintos, no son idénticos. El imperialismo es el instrumento que asegura la reproducción del capitalismo y lo garantiza en tres planos distintos. A nivel económico es un mecanismo de expropiación de recursos de la periferia por parte de los capitalistas del centro. A nivel geopolítico es el mecanismo que dirime rivalidades por la preeminencia de potencias enfrentadas por capturar mercados. Y a nivel político es un mecanismo de protección de los intereses de los grupos dominantes. Me parece que hay que indagar al imperialismo en estos tres planos, económico, geopolítico y político, tomando cierta distancia, primero, de las miradas ingenuas neoliberales que divorcian el poder imperial de sus cimientos capitalistas, entonces no logran ni aproximarse al problema, pero también de nuestra propia tradición, donde se enfatiza los aspectos económicos, dejando en un segundo plano los planos políticos y geopolíticos. Lo que yo busco es una reformulación de la problemática imperialista con estas tres dimensiones y señalo que el sistema imperial es distinto de el imperialismo clásico. Utilizo el concepto de sistema imperial y lo utilizo como una noción diferenciada de otras categorías. En mi opinión, el sistema imperial existe desde mitad del siglo XX en adelante. Hemos tenido dos periodos desde ese momento. Y el sistema imperial diverge ante todo del concepto genérico de imperio, sobre todo de imperios precapitalistas. El imperialismo contemporáneo no guarda ninguna semejanza con la estructura de Roma, Grecia, Persia, España, Portugal, Holanda, que eran modelos de expansión territorial o ambición comercial con pilares precapitalistas. El sistema imperial ya forma parte de las modalidades gestadas a partir del surgimiento del capitalismo. Pero dentro del circuito capitalista difiere de lo que fue su forma naciente en la primera mitad del siglo XIX, lo que se llamó el imperio informal, con predominio de Gran Bretaña sobre el resto de las potencias, y también difiere del concepto de imperialismo clásico en la mirada de Lenin. ¿En qué punto sobre está la distinción que yo subrayo? El imperialismo de Lenin apareció en un momento donde las grandes potencias rivalizaban por los mercados a través de guerras mundiales. Primera guerra, Segunda guerra, y por lo tanto su competencia económica se expandía inmediatamente al plano militar. Eso hacía que se dirimieran diferencias económicas en el terreno bélico. Desde segunda mitad del siglo XX esto cambió sustancialmente. Ya no vimos más guerras entre Francia, Alemania, Japón, Estados Unidos, sino que apareció un escenario novedoso, diferente. Desde mitad del siglo XX hay una potencia hegemónica en el plano militar y hay potencias enlazadas, subordinadas, asociadas a un imperio estadounidense predominante. Y este es un contexto sumamente distinto al de la época de Lenin, porque el imperio actual, el imperialismo actual, el sistema imperial está estructurado en función de las instituciones y los dispositivos que encabeza Estados Unidos, con la función delegada de garantizar la subsistencia del capitalismo frente a las revoluciones, las rebeliones, los levantamientos populares en el mundo. Ese fue el rol que cumplió Estados Unidos, la OTAN, el Pentágono,
frente a la amenaza de una revolución socialista durante la segunda mitad del siglo XX, en una era de grandes levantamientos populares en Asia, América Latina, África, y ahí operó un sistema estratificado, una estructura piramidal donde en su cabeza está Estados Unidos y en distintos planos subyacentes están los imperios asociados a esta función de garantizar la perdurabilidad del capitalismo. Y ahí se estructuró el sistema que existe hasta la actualidad, donde el imperialismo europeo ya no disputa en términos bélicos con Estados Unidos, sino que conforma una sociedad con Estados Unidos. Es lo que yo denomino un alterimperialismo, donde, por ejemplo, Francia tiene intereses y acciones autónomas en su viejo radio de África, pero frente a los grandes problemas de la geopolítica mundial, Irak, Medio Oriente, China, Rusia, actúa en total sintonía con Estados Unidos. Y aparecieron formas singulares que tampoco existían en el pasado, por ejemplo, Canadá, Israel, Australia, modelos coimperiales de custodia de los intereses del capitalismo en regiones específicas, a su vez muy conectados con la política interna de los Estados Unidos. Por lo tanto, estamos en presencia de un sistema muy distinto al que existió en la era clásica de Lenin. Y para contestar tu pregunta, yo considero que este es un sistema imperial contra las tesis que o niegan el imperialismo o relativizan la existencia del imperialismo. Por ejemplo, la idea de un imperio global centrado en clases y estados transnacionalizados. La idea que difundió tanto Negri, en parte Robinson, que supone que ya no hay un centro imperial en Estados Unidos, sino una amalgama de clases y estados articulados en una defensa común del sistema capitalista, ya sin tensiones y rivalidades nacionales. Bueno, me parece que esta tesis quedó bastante desmentida por el escenario actual de una rivalidad entre China y Estados Unidos como eje de la política mundial, que desmiente cualquier impresión de asociación entre grupos dominantes de China y de Estados Unidos. No hay ahí un imperio global actuando. Por lo tanto, para estudiar al sistema imperial contemporáneo, yo propongo centrarnos en el análisis de esa estructura forjada en la segunda mitad del siglo XX, pero en crisis en las primeras décadas del siglo XXI. Y ahí hay una diferencia. Es el mismo sistema, pero un sistema estable y un sistema en crisis. Un sistema en su desarrollo y en sus tensiones. La diferencia que separa un periodo de otro es el lugar de Estados Unidos. Estados Unidos fue la potencia hegemónica en el plano político, geopolítico y económico en la posguerra, en la segunda mitad del siglo XX, y lo que se discute en la actualidad es el grado de crisis económica de Estados Unidos. No cabe ninguna duda que ya no ejerce la supremacía del pasado. Y el debate es sobre cuál es la intensidad de la crisis económica de Estados Unidos. Si hay un ocaso, un declive terminal, o como me inclino yo más bien a pensar, una crisis de largo plazo permanentemente contrabalanceada por reactivaciones económicas, pero en una tendencia a la pérdida de posiciones de largo plazo de Estados Unidos. Cláudio, Sí.
E permita só breve parênteses. Sí. Como a tua análise ela se centra nesse período do pós-Segunda Guerra Mundial, segunda metade do século XX, você não faz referência à União Soviética. Isso fica claro, você não reconhece a União Soviética como tendo sido, até a sua existência, até o término da sua existência, no início dos anos 90, como tendo sido um país imperialista, um conjunto de nações imperialistas. Mas, de toda maneira, qual terá sido o papel desempenhado pela União Soviética no plano geopolítico na disputa, que foi a disputa central da Guerra Fria, apesar de você não considerar a União Soviética como tendo sido uma força imperialista? Bueno, mi caracterización de un sistema imperial justamente deriva de la existencia de la Unión Soviética, que no existió en el periodo previo del imperialismo clásico. Se forja un sistema imperial más colectivo, más asociado y más organizado, teniendo en cuenta que la existencia de la Unión Soviética, sumado a procesos de exitosos revolucionarios en China, en Vietnam, en Cuba y un grupo de países de Europa Oriental conectados en el denominado bloque socialista, planteaba en un tercio de la humanidad un desafío al régimen capitalista existente. Yo no considero que esa estructura hubiera conformado una economía o una política estrictamente socialista, pero al mismo tiempo pienso que no eran capitalistas. Eran procesos que podríamos denominar en debut socialista, con elementos de inicio de un proceso socialista, pero muy limitados y muy acotados, en general por la gravitación de estructuras políticas burocráticas en la gestión de estos sistemas. Entonces, era un periodo donde el imperialismo tiene que sofocar procesos revolucionarios que están conectados con la existencia de este bloque socialista. Conectados porque, en general, había una actitud contradictoria, ambivalente, de la burocracia del Kremlin sobre esos movimientos. No los fomentaban, pero tampoco los combatían y de ninguna manera se aliaban con Estados Unidos para sofocarlos. Tenían un juego que obedecía en parte al juego político de la burocracia dominante en la Unión Soviética, que era mantener un lazo de conexión con procesos revolucionarios, Vietnam, Cuba, China, y al mismo tiempo contener su explosividad para sostener la coexistencia pacífica con Estados Unidos. Esto dio a la Guerra Fría y al escenario de la Guerra Fría. Me parece que analizar ese periodo con la tesis del imperialismo clásico nos presenta muchos problemas. El primer problema es que deberíamos imaginar el conflicto central de la época, Unión Soviética, Estados Unidos, como una lucha interimperialista, y esto no tiene sentido, porque la Unión Soviética no era una estructura capitalista. No había clases dominantes cuyo enriquecimiento dependiera de la extracción de plusvalía de los trabajadores. No había un sistema de competencia por beneficios surgidos de la explotación, sino que había una estructura de economía planificada y gestionada burocráticamente. No había acumulación de capital, no había propiedad privada de los medios de comunicación, de los medios de producción. Por lo tanto, se puede afinar mucho sobre qué fue la Unión Soviética. Fue un Estado burocratizado, fue un modelo burocrático, fue un Estado colectivista. Lo que me parece una pista errada es verlo como un sistema capitalista más. Es inconsistente. Entonces, como el principal rival no tenía esas características, el sistema lo que tenía enfrente no era un imperialismo clásico.
Yo creo que esa situación sí ha cambiado sustancialmente con la restauración del capitalismo en Rusia. Porque la restauración del capitalismo en Rusia, que es indiscutible, después de la era Yeltsin, restauración en el plano económico, hay una clase capitalista enriquecida, la denominada oligarquía, que tiene propiedades en los países desarrollados, que es dueña de los principales recursos petrolíferos del país. Yo creo que hay una restauración del capitalismo, pero no una conversión automática de Rusia en un país imperialista. Ahí ya entramos en un terreno un poco más complejo. Y considero que Rusia no es un imperialismo clásico o no, esencialmente porque no forma parte del sistema imperial. El criterio de clasificación que yo uso para dirimir el estatus geopolítico de las potencias parte del sistema imperial. ¿Quién integra y quién está excluido del sistema imperial? ¿Quién está dentro y quién está fuera? Y esto es importante porque de esa clasificación surge la intensidad de los conflictos. Por ejemplo, Estados Unidos tiene conflictos con Alemania por la moneda. Uno tiene el euro, el otro tiene el dólar. Bueno, son monedas rivales. Pero de esa rivalidad nadie puede imaginar un conflicto bélico entre Alemania y Estados Unidos. Pero los conflictos económicos que Estados Unidos tiene con las potencias que están fuera del sistema imperial, por ejemplo, la disputa que puede tener Estados Unidos con Rusia por los recursos naturales de Ucrania, ahí sí ese conflicto conduce a un choque bélico. Entonces es sustancial el problema de si un país está dentro o está fuera del sistema imperial. Rusia está fuera del sistema imperial, pero está en un proceso en un proceso contradictorio de gestación de un imperio, porque se defiende de la hostilidad de Estados Unidos, del acoso de la OTAN, del intento norteamericano de construir misiles en las fronteras de Rusia para debilitar a Rusia, se defiende de eso, pero al mismo tiempo envía mercenarios a Siria o a los países africanos y tiene una política exterior agresiva. Es agresiva y es defensiva, pero está fuera del sistema imperial. Entonces, ahí tenemos una configuración compleja. Sí. Cláudio, podemos incluir agora a China nessa nossa conversa? Sí. Es interesante. Sí. E eu gostaria de lançar a mão de um conceito muito importante cunhado por Rui Mauro Marini. Essa seria uma pergunta posterior, mas aproveito para antecipá-la. Né? Eu fiz algumas pesquisas sobre a relação estabelecida entre Brasil e Moçambique e fiz o uso do conceito de subimperialismo para definir a atuação do Brasil nos países africanos de língua portuguesa, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, mas principalmente Moçambique, denominando como sendo uma ação subimperialista. Eu tive uma certa ocasião perguntar diretamente ao embaixador Celso Amorim se ele considerava a ação brasileira como subimperialista. Ele disse que não, que não aceitava essa denominação. Mas eu gostaria de te perguntar, sabendo-se que a China é um dos grandes credores hoje, inclusive da Argentina, né? Por que você refuta a possibilidade de se caracterizar a ação chinesa no panorama global como subimperialista? La razón por la cual yo no uso primero el concepto de imperialista para China es que mi visión del sistema imperial es
económico, geopolítico y político. Lo económico es tan solo un plano. Yo no puedo deducir, en mi opinión, de acciones meramente económicas el estatus de potencia imperial. Es un aspecto, solo un aspecto. Yo considero que para que el término imperial sea utilizado para una potencia, esta potencia tiene que desarrollar acciones de fuerza y utilizar métodos militares explícitos o implícitos. Si no, el concepto de imperialismo no cierra. Por eso he sido tan cauteloso y tan vacilante con Rusia, donde hay una intencionalidad económica, ampliar su influencia, su captación de recursos de Ucrania, pero con el uso de la guerra. En el caso de China, no. China es un país, una potencia, que no actúa a escala mundial con acciones imperiales en el plano militar. Justamente la prudencia militar y geopolítica de China es el dato más novedoso del siglo XXI. Nunca en la historia una potencia llegó a ocupar un lugar tan dominante a escala económica sin utilizar ningún recurso militar. Nunca ocurrió. China es la primera vez que sucede. Mucho antes de llegar al nivel de influencia que tiene China con la ruta de la seda, con las inversiones, con su rol de principal inversor externo prácticamente del grueso del tercer mundo, nunca se dio esa situación sin bases militares, ejércitos, ni siquiera China interviene en la política interna. No, las embajadas chinas, a diferencia de las embajadas estadounidenses o europeas, tienen una gran prudencia, no suelen incidir en la política interna más allá de sus intereses de lobby a favor genérico de sus empresas. Entonces, yo creo que utilizar el concepto imperial para acciones meramente económicas simplifica el problema y nos impide ver la nueva realidad. China es una potencia dominante en el plano económico y en ese rol dominante ejerce también sobre la periferia un rol de apropiación de recursos. Cuando China hace un convenio con América Latina, África, China absorbe plusvalía, absorbe renta, capta beneficios, es beneficiaria de relaciones económicas asimétricas, pero esa dominación económica no tiene traducción político-militar. Y mientras no la tenga, no sabemos si la tendrá o no, mientras no la tenga, no es una potencia, no es imperialista y no forma parte del sistema imperial. No forma parte del sistema imperial ni ha construido un imperialismo opuesto al sistema imperial. Yo me manejo con estas categorías que son importantes, por ejemplo, para América Latina, para distinguir dos tipos de adversarios cualitativamente distintos. América Latina se enfrenta con Estados Unidos a la potencia que maneja la doctrina Monroe, a la potencia que tiene la OEA, que ha suscrito el TIAR, que tiene bases militares, cuyas embajadas intervienen en golpes de Estado, cuyos funcionarios están acostumbrados a incidir todos los días en la política latinoamericana, la potencia que realiza acosos militares o de guerras híbridas contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua. Bueno, América Latina enfrenta una típica amenaza imperialista con Estados Unidos. Pero con China tiene una relación de subordinación económica, es distinto. Por lo tanto, América Latina necesita resistir en bloque a los Estados Unidos
y necesita negociar en bloque con China. Son dos acciones distintas. Por ejemplo, nosotros tenemos que reclamar el cierre de las bases militares en Colombia y el fin de la presencia británica y estadounidense en Malvinas. Pero con China lo que tenemos que reclamar es una renegociación de los términos de los tratados de libre comercio para que en una tratativa en bloque América Latina pueda usufructuar de transferencia de tecnología, mejores términos de intercambio, otro tipo de convenios que favorezcan la industrialización de nuestros países. Son dos estrategias distintas que derivan de dos caracterizaciones distintas. Me parece, Cláudio, que nesse momento você respondeu aquela pergunta final que eu havia feito no enunciado inicial. Né? Pero, pero falta una. Falta la del subimperialismo. La de Brasil y el subimperialismo y Mozambique. Yo reformulo el concepto de Marini. También lo replanteo. Yo creo que hay que ubicarlo en cada época. Para Marini también tenía dos sentidos. Un sentido económico, del Brasil de los años 60, pero un sentido geopolítico del Brasil de los años 60, donde había una dictadura que tenía un proyecto incluso expansivo en Sudamérica y actuaba en forma activa en tensiones con otras dictaduras, por ejemplo la Argentina. Esa dictadura estaba con Estados Unidos en la Guerra Fría, pero tenía un juego geopolítico militar propio. Yo creo que el escenario en el siglo XXI es muy distinto y los países que mantienen ese doble juego económico y geopolítico son, por ejemplo, Turquía. Para mí es el modelo clásico de una potencia que actúa en Medio Oriente, en toda esa región, con intereses económicos y militares, una acción militar constante. Podría quizás extenderse, habría que ver, al caso de la India, pero no me parece que sea válido hoy para Brasil, porque Brasil, frente a Mozambique, en todo caso es como China frente a América Latina, es una relación de dependencia económica. Es una potencia intermedia, Brasil, que lucra con un país subordinado, no cabe duda. Pero Brasil no ejerce una opresión militar sobre Mozambique. Brasil no actúa sobre Angola como Sudáfrica del apartheid actuaba sobre Angola. Recordemos que Sudáfrica desarrolló una guerra contra Angola. Entonces, en esa época, yo sí aplicaría el subimperialismo para Sudáfrica. No lo aplico hoy. Para mí el elemento de acción militar o geopolítico militar es determinante del uso o no del concepto subimperialismo. Bom, agora sim, acho que você respondeu aquela parte final do primeiro enunciado sobre qual deveria ser a posição anti-imperialista consequente por parte das esquerdas latino-americanas. Cláudio, eu gostaria de manter ainda essa discussão sobre a forma como você vem trabalhando a ideia de sistema imperial, mas retornando a um livro teu de 2018, Teoria da Dependência 50 anos depois, que é um livro que trata exatamente da importância do surgimento das teorias da dependência, aquela marxista de Vânia Bambirra, Rui Mauro Marini, Teotônio dos Santos, aquela particular do André Gunder Frank, a de Fernando Henrique Cardoso, não é? E a pergunta que eu faria agora, né, e te pediria para fazer uma vinculação entre as tuas reflexões atuais e aquele teu livro de 2018, exatamente sobre
que elementos, sabendo que aquele livro foi publicado antes do início do governo Bolsonaro, que foi uma experiência muito traumática, não apenas para os brasileiros, para o Brasil, para os brasileiros, mas para todo o continente sul-americano. Como é que elementos da teoria marxista da dependência podem nos ajudar a refletir criticamente esse avanço do ultraneoliberalismo no campo econômico e no campo político, o avanço da extrema direita? Por favor, Cláudio. Yo diría que la teoría marxista del imperialismo constituye hoy lo que sería una de las ramas más importantes, la rama económica de la teoría del sistema imperial. Porque yo señalé que la teoría del sistema imperial tiene una dimensión geopolítica, una política, y solo enuncié que tiene una dimensión económica. Pero ¿qué es exactamente esa dimensión económica? Bueno, esa dimensión económica son los mecanismos que utilizan las potencias del centro para apropiarse de recursos de los países periféricos. Y la teoría que mejor estudió los mecanismos de apropiación de recursos de la periferia por el centro fue la teoría marxista de la dependencia. Lo hizo en otro momento, pero su concepto me parece que puede exponerse a la actualidad, porque resalta en primer lugar que hay un grupo de países centrales y una masa de países dependientes, y que los centrales mantienen su centralidad por esa captación, por ese drenaje de recursos que recrea el estatus de periferia. ¿Por qué el centro siempre es centro y la periferia es siempre periferia? Bueno, porque como decía Marini, Frank, Bambirra, hay un obstáculo a la reproducción autosustentada, a la acumulación de recursos propios, en la medida que hay un drenaje permanente de valor de los países de la periferia al centro. Bueno, ese mecanismo se mantiene a pleno en la actualidad. El grueso de América Latina, de África, de Asia, de Europa Oriental, no constituye partes del sistema imperial. Están fuera del sistema imperial como víctimas del sistema imperial. No son China, no son Rusia, no son Turquía, son los países expoliados por el imperialismo. Y yo creo que la teoría marxista de la dependencia nos indujo a pensar la variedad de mecanismos que existen para ese proceso de extracción de valor de la periferia hacia el centro. Marini estudió muy bien la explotación de los trabajadores y por lo tanto cómo esa explotación de los trabajadores era una porción significativa era apropiada por las empresas transnacionales, y las maquilas de México o Centroamérica son un ejemplo contemporáneo. Pero en los teóricos actuales hay otros dos mecanismos muy importantes. Uno es la apropiación de la renta de los recursos naturales, del gas, del petróleo, del agronegocio, de bienes primarios, que hay una captación de esos recursos y una apropiación de esos recursos, y hay una tercera dimensión financiera, el endeudamiento de los países periféricos y el pago de comisiones o distinto tipo de suplementos adicionales a los capitalistas financieros por el propio préstamo. Yo creo que todo esto nos abre el universo teórico del estudio de los mecanismos de apropiación de recursos de la periferia hacia el centro, con los basamentos actualizados de la teoría marxista de la dependencia. Claro que esta actualización incluye problemas novedosos que no estaban presentes en la era de Marini, de Dos Santos y de Bambirra.
Primer ejemplo. En esa época se usaba el concepto centro-periferia. Hoy se usa el concepto norte-sur. Y la pregunta, ¿el sur global a quién incluye? ¿A todos? ¿O tenemos que dividir al sur global con los conceptos, por ejemplo, del sistema imperial? Y establecer una divisoria donde no hay un sur global indiscriminado, sino que está China, está Turquía, está África, está Centroamérica. No son equivalentes. Entonces, los conceptos del sistema imperial nos sirven también para establecer una discriminación dentro del sur global que nos permita comprender bien la dinámica de las economías intermedias. Yo creo que Marini estudió muy bien una economía intermedia, Brasil, en los años 60. Y tenemos que seguir esa pista de análisis, sabiendo que Brasil es cualitativamente distinto a Haití, que Yemen es cualitativamente distinto a Turquía, que la India es diferente a Mali. O sea, que no existe algo así hoy como países periféricos, subdesarrollados, como un concepto vago de sur global. Hay que precisar esos análisis. Y también me parece que tenemos que tener cuidado con alguna idea según la cual la plusvalía solo se genera en el sur global y el norte apropia plusvalía del sur global, y el mundo actual es un mundo donde el valor se crea en el sur y es confiscado por el norte. Yo sería un poquito más preciso en esto. A mí me parece que hay generación de plusvalía en el norte y en el sur, en los dos, de distinto tipo. No es lo mismo la plusvalía que se genera en una empresa de alta tecnología en Estados Unidos que la que se genera en una empresa textil de Bangladesh. Pero en las dos hay plusvalía, en Estados Unidos y en Bangladesh. La diferencia entre Bangladesh y Estados Unidos está en que Bangladesh transfiere plusvalía a Estados Unidos. Hay un mecanismo, un dispositivo por el cual los capitalistas de Estados Unidos se apropian de plusvalía de Bangladesh. Por eso creo que es muy importante reformular la teoría marxista de la dependencia en función de la dinámica de las transferencias de valor a escala mundial, como concepto ordenador de esta teoría. Me parece que tenemos que incorporar eso, y me parece que tenemos que recordar todo el tiempo que la teoría marxista de la dependencia es una de las tres ramas de la teoría del imperialismo. Y recordar esto es clave porque hay que ser cautelosos con conclusiones económicas resultantes de preceptos económicos. Hay que tener mucho cuidado en definir categorías, conclusiones a partir solo de una evaluación del intercambio desigual en el comercio, de la apropiación de renta en el plano de los insumos básicos, en el plano del sometimiento financiero de un país. Es un punto de partida. Ojo, es un punto de partida, donde los conceptos económicos son claves, pero hay que añadir otros planos para tener una mirada más general. Cláudio, faltam 15 minutos. Porque iba a tomar agua, pero bueno, sigamos, 15 minutos seguimos. Faltam 15 minutos e eu não poderia deixar de encerrar essa parte final dessa entrevista sem dialogar, sem ouvi-lo acerca dos resultados eleitorais, das eleições presidenciais que acabaram de acontecer na Argentina. Você publicou, hoje, essa entrevista está sendo gravada no dia 28 de novembro, e ontem, no dia 27, você enviou para aqueles que têm o prazer de compartilhar os teus artigos, né?
e eu me incluo nessa lista, você publicou um artigo intitulado O Caótico Atropelo que Prepara Milei. E nesse artigo você afirma, em primeiro lugar, que Milei representa uma quarta tentativa reacionária de reorganização do neoliberalismo na Argentina, depois de Videla, Menem e Macri. Você afirma, em segundo lugar, que Milei é um libertário, mas não é um fascista, né, que pretende modificar a correlação de forças como Thatcher, né, na Inglaterra, e refletindo a sequência de Bolsonaro. Em terceiro lugar, você afirma que a escala do iminente ajuste econômico faz com que se avizinhe uma guerra contra o povo. Eu gostaria, Cláudio, que você, nessa parte final da entrevista, nos dissesse quais são os cenários que você vislumbra nesses 100 primeiros dias do governo Milei, né? Que você o define como um presidencialismo autoritário, tendo em vista que todo o seu discurso foi construído em torno da ideia do combate às castas, mas sabendo que esse início de governo será, como tudo leva a crer, duríssimo contra exatamente os mais pobres, não tocando nessas castas. Por favor, Cláudio. Bueno, nadie sabe cómo serán los primeros 100 días de Milei, porque Milei es una gran novedad a escala internacional, en la medida que ningún gobierno ultraderechista afrontó una crisis económica de la magnitud de Argentina. Entonces, aquí hay una originalidad donde por la cual nos resulta muy difícil establecer una previsión. Nosotros vimos el mandato de Trump, el mandato de Bolsonaro, el mandato de Meloni en Italia, Orbán en Hungría. Ya tenemos varias experiencias de gobiernos en países importantes. En todos ellos, el punto central fueron las relaciones políticas. ¿Qué tipo de régimen político establecía y qué estabilidad o no lograba Trump, Bolsonaro, Meloni, Orbán? Algunos lo lograron, otros no lo lograron. En el caso de Milei hay muchas diferencias. Milei es un ultraderechista más. Está en la misma secuencia de toda la ultraderecha mundial, pero tiene como primer dato novedoso la ausencia de una base política propia. No es como Trump un hombre centrado en el Partido Republicano, una figura del principal partido del segundo partido de Estados Unidos. A diferencia de Bolsonaro, no tiene una base evangélica, ni una base militar, ni un sustento en el agronegocio. A diferencia de Kast en Chile, no tiene una base sólida de pinochetismo, de seguidores de las dictaduras, solo trazó una alianza con un sector, pero muy minoritario. Milei políticamente es una sorpresa. Y es una sorpresa porque el gobierno que esperaba la clase dominante era un gobierno derechista convencional. Y ese gobierno derechista convencional de Bullrich, de Macri, falló. Y Milei es como una segunda carta que apareció. En parte apareció porque Milei logró con su discurso contra la casta política crear un apoyo electoral inédito, imprevisible, una novedad. Generó en muy poco tiempo una base que no existía para otros partidos. Y segundo, creó la ilusión de terminar con el drama de la inflación a través del mito de dolarizar la economía. Son dos
fantasías. Milei es parte de la casta política, se ve cómo negocia cargos con todos los grupos políticos, y la dolarización es solamente un proyecto de largo plazo, no inmediato, es una fantasía. Pero con estas características tan novedosas, Milei tiene un proyecto de largo plazo y una dificultad enorme de corto plazo. El largo plazo lo tiene claro. Él quiere un presidencialismo autoritario, un proyecto neoliberal estable para que Argentina se convierta en un país como fue Perú, Chile, Colombia, un modelo neoliberal, en el cual fallaron todos sus antecesores. Él quiere que no. Tiene un modelo de presidencialismo autoritario, pero Milei afronta una crisis económica terminal. La Argentina en este momento tiene una tasa de inflación del 130% anual, está al borde de una gran devaluación monetaria. Milei va a comenzar su mandato con una devaluación y con una liberación de precios que hará que los precios suban por encima del 15 o 20% mensual. La devaluación va a ser del 100%. Y la novedad es que probablemente el país entre en recesión, porque hasta ahora hemos tenido un modelo económico que empobrece, que ajusta, que deteriora los ingresos populares, pero que mantiene la continuidad del nivel de actividad. Con Milei el ajuste va a ser tan grande que probablemente la economía entre en recesión. Entonces, la primera incógnita es cómo va a hacer Milei este gran ajuste exigido por el Fondo Monetario Internacional. Ningún país tiene la deuda que tiene Argentina con el fondo. Argentina es el principal deudor del Fondo Monetario Internacional. Y los planes de ajuste tradicionales que exige el fondo, bueno, en Argentina implican una cirugía mayor. Milei va a hacer esto. La primera pregunta es, ¿cómo lo va a hacer? Hay dos formas. Hay una forma que es produciendo una catástrofe económica, que es la medida que alientan los sectores más extremos del grupo de Milei. Esto implicaría producir decenas de miles de despidos inmediatamente, producir una caída del Producto Bruto violenta de inmediato, abrir las importaciones, provocar la quiebra del 20% de la industria en un mes, generar una desocupación que pase del 7 al 20% en 2 meses, incrementar la pobreza del 40 al 70% en 2 meses. Bueno, este es un modelo. Ese modelo conduce a una explosión social y a una crisis económica mayúscula. La otra posibilidad, que es la que va a intentar Milei, es volver a tomar un crédito externo, lograr que alguien le preste, no el fondo, no los bancos tradicionales, que alguien le preste a la Argentina dólares para sostener una transición menos dura y a cambio de ese crédito otorgar la garantía de los nuevos yacimientos petroleros que tiene la Argentina. En los próximos 2, 3, 4 años, Argentina va a ser un exportador de petróleo importante porque tiene la segunda reserva de gas del mundo, que es Vaca Muerta. Y la idea de Milei es tomar un crédito con garantía de las reservas petroleras. Está negociando hoy en Estados Unidos eso. Y va a tratar de lograrlo para evitar el riesgo de una guerra que implique una explosión social y económica. Porque las medidas de Milei pueden producir dos tipos de resistencias. Primero, la resistencia popular, la resistencia social. Ahí hay una incógnita. Milei llega al gobierno como llegó Bolsonaro
en el 2018, con un movimiento social desmovilizado y con la legitimidad de haber ganado las elecciones y derrotado a un gobierno parecido a Dilma, al PT de Dilma, un gobierno muy desprestigiado. Pero su ataque puede suscitar una rebelión popular. Ahora, también puede ocurrir que no haya rebelión popular, que haya una resistencia más limitada, pero que su propio plan económico genere una quiebra dentro de los grupos dominantes y una erosión de su propio poder. En vez de una resistencia de abajo hacia arriba, una quiebra de arriba hacia abajo. Las dos cosas pueden ocurrir, no lo sabemos. Él, aunque es un ultraderechista, es consciente que está en la Argentina. Y que en la Argentina las resistencias son muy fuertes y muy sorpresivas. Es el país que sigue teniendo el mayor movimiento sindical de América Latina, uno de los principales movimientos sociales del mundo y un movimiento democrático muy fuerte. Entonces, no es sencillo cambiar las relaciones de fuerza en un país como Argentina. Milei lo va a intentar. Veremos Você cita, inclusive, Cláudio, para a gente finalizar essa entrevista, que pode vir a ocorrer na Argentina, Milei pode vir a tentar aquilo que Margaret Thatcher fez contra os mineiros, os trabalhadores mineiros, a famosa greve em que Margaret Thatcher dobrou a espinha dorsal da classe trabalhadora inglesa, né? Sim. Como você avalia? Última palavra sobre essa resistência a essa tentativa de Milei. Sí, Milei va a intentar doblegar a los trabajadores en alguna lucha emblemática, pero Argentina no es Inglaterra de 1984. Argentina es un país que está en una situación económica de crisis latinoamericana. En ese sentido, yo veo más parecidos con Ecuador, donde un gobierno neoliberal como el de Lasso intentó ajustes muy grandes, se enfrentó con el movimiento indígena y el movimiento indígena lo derrotó. En Inglaterra Thatcher ganó, pero en Ecuador Lasso perdió. No sabemos cuál será el resultado, pero Milei es consciente que tiene que atacar un movimiento muy importante y en ese sentido hay una carta represiva que va a jugar a fondo y que es la novedad que probablemente introduzca Milei. Milei no es fascista porque en Argentina no hay una amenaza revolucionaria que exija un poder totalitario. Pero hay grupos fascistas rodeando a Milei. Y la vicepresidenta de Milei es una exponente de los militares genocidas. Por lo tanto, va a haber un intento de reconstruir el poder represivo que está muy debilitado en la Argentina, pero que las clases dominantes van a querer utilizar en su ataque, en la guerra económico-social que preparan contra el pueblo. Yo creo que el mes de diciembre es el mes que nos va a dar respuestas. En las primeras semanas vamos a ver esas respuestas y bueno, tenemos que estar muy atentos, pero sobre todo tenemos que estar no analizando, sino participando. Tenemos dos tareas, la tarea reflexiva y la tarea militante de estar en la lucha, en la resistencia contra la agresión que va a hacer Milei. Y bueno, es un compromiso de todos nosotros estar junto a las organizaciones sindicales, populares y democráticas en la lucha que se avecina contra el nuevo gobierno. Allí estaremos y veremos cuáles son los resultados. Muito bem, volto a exibir a capa do mais recente livro do professor Cláudio Katz, La Crise del Sistema Imperial. E quem estiver no Rio de Janeiro,
não é, professor? Na próxima semana, em que dia mais precisamente, estará na Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro? Na próxima semana. O telefone parece que está mudo, o seu microfone. Em que dia? Vejamos se ele consegue. Não está mudo. Mas na próxima semana o professor Cláudio Katz estará no Rio de Janeiro, na Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, palestrando, mais uma vez aparece aqui. E aqueles que quiserem acompanhar os vários artigos publicados pelo professor Cláudio Katz, recomendo a ida ao site A Terra é Redonda, do colega, do amigo professor da Universidade de São Paulo, Ricardo Mussi. O Trilhas da Democracia fica por aqui. Na próxima semana, nas 2 próximas semanas, os 2 próximos convidados dessa série especial de entrevistas com intelectuais argentinos, nós receberemos o professor José Maria Gomes, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e o grande penalista, um dos maiores nomes do campo da criminologia crítica no mundo, o professor Raul Eugênio Zaffaroni. Muito obrigado, professor Katz, e até a próxima semana com mais um Trilhas da Democracia. Até lá.